¿Sabías que la vida en la Tierra ha sido protegida durante millares de años por una capa de veneno vital en la atmósfera? Esta capa está compuesta de ozono y sirve de escudo para proteger a la Tierra contra las dañinas radiaciones ultravioletas del Sol. Hasta donde se sabe, es exclusiva del planeta Tierra, y si desapareciera, la luz ultravioleta del Sol esterilizará la superficie del globo y aniquilaría toda la vida terrestre. Cerca de la superficie de la Tierra, la troposfera, el ozono es un contaminante que causa muchos problemas. Forma parte del smog fotoquímico y del cóctel de contaminantes que se conoce popularmente como la lluvia ácida. Pero, en la seguridad de la estratosfera, de 15 a 50 kilómetros sobre la superficie, el gas azulado y olor fuerte es tan importante para la vida como el propio oxígeno. ¿Qué función tiene la capa de ozono? La función principal de la capa de ozono es evitar que la radiación ultravioleta nociva para la salud llegue a nosotros. Se podría decir que la capa de ozono actúa como un filtro. La radiación de la luz que nos llega del Sol es absorbida por la capa de ozono. Por lo tanto, un agujero en la capa de ozono significa que parte de la radiación ultravioleta entra al planeta, afectando gravemente las áreas en las que la radiación llega. ¿El ozono es un escudo frágil? Pues sí, el ozono forma un frágil escudo en apariencia material, pero muy eficaz. Está tan esparcido por los 35 kilómetros de espesor de la estratosfera que si se comprimiera formaría una capa en torno a la Tierra, no más gruesa que la suela de un zapato. La capa de ozono es un escudo frágil del gas de la atmósfera superior, donde el ozono se encuentra en sus concentraciones más altas. Esta capa absorbe la radiación ultravioleta, evitando que la mayor parte llegue al suelo. Este proceso es importante porque la radiación ultravioleta puede provocar cáncer de piel. Cualquier daño a la capa de ozono aumenta la radiación UV que llega hasta la superficie de la Tierra con el potencial para provocar daños al medio ambiente y a la vida terrestre. Riesgos para la salud y el medio ambiente. Cualquier aumento de la radiación UVB que llega hasta la superficie de la Tierra tiene el potencial para provocar daños al medio ambiente y a la vida terrestre. La reducción de la capa de ozono conlleva algunos problemas de salud que debemos tener en cuenta. Incremento del cáncer de piel. Los rayos ultravioletas, sobre todo los UVB, penetran en las capas superiores de la piel, causando quemaduras solares y dañan el ADN de las células de la piel. Envejecimiento prematuro de la piel. Los rayos UVA penetran profundamente en la piel y a largo plazo son los responsables de un envejecimiento prematuro. Este se manifiesta por la aparición de líneas finas y arrugas, un tono de piel irregular y manchas de envejecimiento. Daños oculares. Diversas investigaciones han demostrado que la radiación UV aumenta las probabilidades de tener cataratas, una pérdida de transparencia en el ojo cristalino que nubla la visión. Además, puede desarrollar otras lesiones oculares, como la pingüécula y el pterigión, sea el crecimiento en la conjuntiva del ojo que puede bloquear la visión y la degeneración macular, trastorno ocular que afecta a la mácula, una parte de la retina, y destruye lentamente la visión central y aguda, lo cual dificulta la lectura y la visualización de los detalles. El aumento de la radiación UVB además provocaría cambios en la composición química de varias especies de plantas, cuyo resultado sería una disminución de las cosechas y perjuicios a los bosques. De igual manera, la radiación UVB afecta la vida submarina y provoca daños hasta 20 metros de profundidad en aguas claras. Es muy perjudicial para las pequeñas criaturas de plancton, las larvas de peces, los cangrejos, los camarones y similares, al igual que para las plantas acuáticas, puesto que todos estos organismos forman parte de la cadena alimenticia marina. Una disminución de sus números puede provocar asimismo una reducción de los peces. Sustancias milagrosas. A lo largo de medio siglo, las sustancias químicas más nocivas para la capa de ozono fueron consideradas milagrosas, de una utilidad incomparable para la industria y los clientes e inadecuados para los seres humanos y el medio ambiente. La composición estable de estas sustancias tan eficaz de la Tierra les posibilita atacar la capa de ozono,
De una forma se libera el cloro, que captura un átomo de la molécula de ozono y lo convierte en oxígeno común. El clorofluorocarburo tiesa en la atmósfera un promedio de 64 años. El difluorometano tiesa una vida media de 111 años. El triclorotrifluorometano permanece a lo largo de unos 90 años y el bromotrifluorometano tiesa un promedio de 110 años. Esto les da tiempo suficiente para subir a la atmósfera y quedar ahí, destruyendo el ozono. Otros compuestos de cloro y bromo, como el tetracloro de carbono y el metilcloroformo y el bromuro de metilo, además de ser perjudiciales para la capa de ozono, son muy peligrosos para el ser humano. El metilcloroformo, bastante utilizado para el aseo de metales, no es tan dañino. Empeoró por igual representar una amenaza, debido a que su uso se duplica cada 10 años. Los óxidos nitrosos liberados por los fertilizantes nitrogenados y por la quema de combustibles fósiles destruyen el ozono y poseen extensa vida. Sin embargo, solamente llegan a la atmósfera en proporciones bastante pequeñas. Además de varias de las sustancias elaboradas para servir de sustitutos provisionales de los clorofluorocarbonos, de los hidroclorofluorocarbonos y de los hidroblurofluorocarbonos. Y además permanecen destruyendo la capa de ozono. Sin embargo, son mucho menos que los clorofluorocarbonos. El bromuro de metilo se usa como un fumigante de diversas aplicaciones y se utiliza en cientos de procesos químicos y en la síntesis orgánica. A diferencia de los clorofluorocarbonos y los halones, el bromuro de metilo además pasa de la naturaleza y se estima que en el entorno de 50% del bromuro de metilo encontrado en la atmósfera es emitido por fuentes naturales. El misterioso agujero en la Antártida. ¿De qué habla este? Este nos comenta desde el último trimestre del año pasado, un inusual agujero apareció en la capa de ozono del Ártico, a una altura de 18 kilómetros, según informó el Servicio de Vigilancia Atmosférica del Sistema Europeo Copérnico. Este fenómeno de gran escala es llamado a menudo el agujero de la capa de ozono. En 2006, este agujero en la Antártida alcanzó un récord cercano de 29 millones de kilómetros cuadrados. El agujero crece a finales de invierno y a principios de primavera, a causa de las variaciones estacionales de temperatura, lo que provocó condiciones ambientales propicias para la destrucción del ozono en las regiones soleadas. Pero te preguntarás, ¿por qué sucede? Las moléculas de ozono son muy sensibles y se destruyen ante la presencia de átomos de cloro o bromuro que al reaccionar con el ozono forman moléculas de monóxido de cloro o bromo y quedan libres para atacar mediante reacción en cadena, destruyendo un átomo de oxígeno a la molécula de ozono. En promedio, un átomo de cloro es capaz de destruir hasta 100.000 moléculas de ozono, razón por la cual las cantidades pequeñas pueden descomponer ozono suficiente para disminuir de manera significativa la capa de ozono. El agujero de la capa de ozono no es estático, sino que su dimensión fluctúa de forma regular. Entre agosto y octubre aumenta su tamaño, alcanzando su cobertura máxima entre los meses de septiembre y mediados de octubre. El gradual aumento de las temperaturas en el hemisferio sur en esta época debilita el vórtice polar, ralentizando la disminución del ozono, y para fines de diciembre los niveles de ozono vuelven a la normalidad. Pero, ¿por qué se agranda y reduce el agujero de la capa de ozono? Los cambios en el tamaño del agujero de la capa de ozono dependen en gran medida de los vientos que se forman en la Antártida y que se producen por las diferencias de temperaturas entre latitudes, así como la propia rotación terrestre. Si el vórtice polar actúa como una barrera evitando el intercambio entre latitudes polares y templadas, en invierno, por ejemplo, las masas de aire permanecen aisladas en las latitudes polares, de modo que el agujero de la capa de ozono se reduce.
Agotamiento en el hemisferio norte. Las observaciones de la destrucción de la capa de ozono en el hemisferio norte no son menos inquietantes que las de la región antártica. En enero de 1993, la cantidad de ozono en todo el hemisferio norte sobre la franja, que va de los 45 grados a los 65 grados de latitud norte, había disminuido entre el 12% y el 15%. El informe de la Comisión de Evaluación Científica para 1991 confirmó que el ozono sigue disminuyendo en todas las latitudes excepto en los trópicos. El descenso general de los niveles de ozono es alrededor del 3% cada 10 años. La disminución de los niveles de ozono en la estratosfera inferior cada 10 años asciende al 10%. Se calcula que si las emisiones de los clorofluorocarburos y los halones continúan creciendo, la capa de ozono será reducida en un 20% en el tiempo de vida de los niños de hoy. Los clorofluorocarbonos y el calentamiento de la Tierra. Los clorofluorocarbonos y los halones contribuyen al efecto invernadero y pueden causar el calentamiento de la Tierra. Teóricamente, una molécula de clorocarbono 11 o 12 es más de 10 veces efectiva que una molécula de dióxido de carbono. Sin embargo, se desconoce el efecto neto sobre el calentamiento de la Tierra, de la emisión a la atmósfera de las sustancias que son malas para el ozono, y la destrucción ulterior de la capa de ozono. El enfriamiento por la radiación provocado por la pérdida del ozono estratosférico inferior podría compensar el calentamiento causado por las sustancias químicas destructoras del ozono. No obstante, el delicado equilibrio de la atmósfera no debe someterse a pruebas porque no podemos pronosticar las consecuencias con seguridad absoluta. El agujero de la Antártida es un terrible ejemplo de la intromisión del hombre en la atmósfera natural. ¿Qué podemos hacer para poder controlar este problema? Ahora te lo muestro. El 16 de septiembre de 1987 se firmó el denominado Protocolo Montreal para la protección de la capa de ozono. Con motivo de ese aniversario se estableció esta fecha conmemorativa para celebrar el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Se pueden tomar en cuenta los siguientes consejos para que podamos ayudar en el mantenimiento de nuestra capa de ozono. El Protocolo de Montreal se basa en la reducción de consumo de sustancias nocivas que dañan la capa de ozono. ¿Y qué se puede hacer para evitar que estas sustancias entren en contacto con el ozono? Podemos empezar con descartar el uso de aerosoles. Es seguramente la medida más conocida. Implica renunciar a los envases de aerosol, ya sean desodorantes, perfumes, insecticidas, ya que estos contienen clorofluorocarbonos, una sustancia perjudicial para la capa de ozono. Eliminar los halones de extintores. Se trata de otra sustancia nociva para el medio ambiente y la capa protectora de la Tierra. Reducir el uso de vehículos a motor y viajes en avión y grandes embarcaciones. Estos medios de transporte son los responsables de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. La mejor opción es apostar por el transporte público, vehículos ecológicos como la bicicleta. También es importante descartar el avión para viajes cortos, ya sean para menos de 3 horas, en coche, los cruceros y compartir vehículos siempre que sea inevitable el desplazamiento. Limpiar con productos libres de tóxicos. Elementos naturales como el vinagre y el bicarbonato son eficientes y contribuyen a la limpieza del hogar sin contaminar. De todos modos, cada vez más marcas han lanzado productos totalmente ecológicos y libres de tóxicos, con un nivel de limpieza cada vez más alto. Comprar productos de kilómetro cero. Esto significa apostar por la compra de productos locales de temporada, que no lleguen desde la otra punta del mundo por las emisiones que supone su traslado. Se consideran productos de kilómetro cero todos aquellos que tienen desplazamientos inferiores a los 100 kilómetros hasta llegar a su punto de venta.